Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el doctor Richard Rubio Romo, médico internista en el Hospital Reunión. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología y semiología de la ictericia. Los tópicos que vamos a tocar, vamos a hablar de definición, fisiopatología, de la clasificación, las causas de ictericia, el contexto clínico, los exámenes de laboratorio, hablaremos de un enfoque diagnóstico y plantearemos al final un caso clínico. Y al final tendrán la fuente de información que se ha utilizado para preparar la exposición. ¿Cómo definimos ictericia? La ictericia no viene a ser más que la manifestación clínica debido a un aumento de los pigmentos biliares en el organismo. Estamos hablando de incremento de afectación de piel, escleras y otras membranas mucosas que dan el aspecto de coloración amarillenta, y todo esto relacionado a una alteración en el metabolismo de la bilirrubina. La concentración de bilirrubina total es de 0.3 a 1 miligramo por decilitro, la directa es 0.0 a 0.4 y la indirecta es 0.3 a 0.6. Cuando aumentan los niveles de bilirrubina totales más de 2 miligramos, ya podemos clínicamente detectar ictericia a nivel de escleras. Siempre, en todo paciente que tenga ictericia, siempre hay que descartar la ictericia, la pseudoictericia, que es debido a aumento de beta-caroteno. Entonces, recordemos que la bilirrubina, el 80-85%, se origina por el metabolismo de la hemoglobina. Y el restante va a ser producto del metabolismo de la mioglobina, el citocromo y otras enzimas celulares, como las catalasas, las peroxidasas, que contienen también el grupo hemo, como es la ferroportofirina 9, y también producto de la eritropoyesis ineficaz. Los 2/3 de este metabolismo sucede o se origina en el sistema retículo-endocrino del hígado y el resto a nivel de vaso, a nivel de médula ósea y en los capilares. Entonces, puede haber afectación en la producción de bilirrubina indirecta o conjugada, o puede haber afectación de la bilirrubina directa o conjugada. Entonces, el incremento de la bilirrubina indirecta o no conjugada puede originarse por un problema en la formación de bilirrubinas durante la captación por parte del hepatocito, el almacenamiento en el hepatocito o en el proceso de conjugación. En caso de la bilirrubina directa, puede ser debido a un problema de la excreción de la bilirrubina por parte del hepatocito o un problema en la circulación del flujo biliar a nivel intrahepático o extrahepático. Entonces, ¿cómo clasificamos la ictericia? En dos entidades. Cuando aumenta la bilirrubina indirecta se llama hiperbilirubinemia no conjugada. Cuando aumenta la bilirrubina directa, hiperbilirubinemia conjugada. En cuanto a las causas, en primer lugar, la hiperbilirubinemia no conjugada, si es problema de producción, exceso de producción, puede deberse a una hemólisis, ya sea intramuscular, extramuscular, por ejemplo en la enfermedad de Wilson. O puede ser un problema en el momento de la captación del hepatocito por parte de la bilirrubina indirecta. Entonces, esto se puede ver en falla cardíaca, cuando hay shunts portosistémicos, en el síndrome de Gilbert o también por acción de ciertas drogas. O cuando hay una alteración en el proceso de conjugación, por ejemplo, en la enfermedad de Najar tipo 1, tipo 2, que se suele dar más en neonatos. El síndrome de Gilbert, el hipertiroidismo, también cuando se consume estrógenos o en enfermedades hepáticas. Y puede haber una afectación ya en la secreción de la bilirrubina conjugada, entonces hablaremos de hiperbilirubinemia conjugada. Y aquí podría ser en el momento del transporte del hepatocito por parte de la bilirrubina, ¿no? Es el Dubin-Johnson. O puede haber
un defecto en la recaptación sinusoidal de la orina conjugada. Se llama el síndrome rótulo. Pero también puede deberse a una afectación en la circulación del flujo biliar dentro del hígado y fuera del hígado. Y dentro del hígado, acá tenemos un abanico de causas: procesos infecciosos virales, toxicidad por alcohol, la cirrosis hepática, enfermedades inmunológicas, enfermedades infiltrativas, el embarazo, estadio final de la cirrosis. Y dentro de la hiperuremia conjugada a nivel extrahepático, acá tendremos todo aquel mecanismo que provoca una obstrucción. Tenemos las coledocolitiasis, las neoplasias, coloncarcinoma, cáncer de páncreas, el ampuloma, las pancreatitis, los poliinvasivos, enfermedades parasitarias como el asca lumbricoides y la colangiopatía en pacientes con HIV. En cuanto al cuadro clínico, importante tener una buena historia clínica, y esto basado en una análisis prolija, minuciosa, y también un examen físico muy minucioso y riguroso. En la análisis es importante establecer el tiempo de la ictericia, cómo se inició la ictericia, si fue rápida o fue lenta la instalación, si se asocia con otros síntomas, por ejemplo, dolor abdominal, afectación de apetito, náuseas, vómitos, fiebre, prurito, pérdida de peso. Importante historial de transfusiones sanguíneas, si el paciente se ha realizado tatuajes, algún tipo de inoculación, o ha habido accidentes con agujas, con bisturí, o consumo de drogas. También antecedentes de viajes. También importante saneamiento de agua y desagüe. También si ha habido episodios similares de ictericia, si ha habido cambios en la coagulación de la orina, cambios en la coagulación de las heces, y también importante si de la familia hay algún familiar con también cuadros de ictericia. La edad es importante, por ejemplo, en menos de 30 años es más frecuente causas virales, en mayor de 50 años es más frecuente litiasis biliar, las neoplasias o también cirrosis alcohólica. En mayores de 60 años, por las teorías son obstructivas, pueden ser por una coledocolitiasis, puede ser por neoplasias, pero también en cuenta el uso de fármacos, sobre todo en aquellos pacientes con polifarmacia que pueden producir interacciones y pueden dar hepatotoxicidad. En cuanto al sexo, las mujeres es más frecuente la litiasis biliar, la cirrosis biliar primaria. Por la forma de inicio, los cuadros virales, las litiasis son más agudos, mientras que las neoplasias son más lentos. En cuanto a síntomas acompañantes, la fiebre, los escalofríos se puede dar en contexto de infecciones virales, de toxicidad, también problemas infecciosos. En el caso de la fiebre, acompañado de la astenia, la anorexia, la atromia, es característico en los cuadros virales como la hepatitis B antes que inicie la ictericia, y que luego se atenúan después de aparecer la ictericia. El prurito es característico cuando hay problemas colestásicos, ya sea intra o extrahepáticos. El deterioro del estado general es característico en las neoplasias. Cuando la orina está muy cargada, se llama coluria, y cuando las heces están pálidas, se llama hipocolio vacuola. Importante tener en cuenta los antecedentes, tener algún hábitos sexuales, la promiscuidad, la homosexualidad, drogadicción, que pueden hacer propensos a que el paciente pueda tener riesgo de infecciones por hepatitis B, hepatitis C. El consumo de alcohol, que puede llevar pues, a un estado de cirrosis. También importante algunas exposiciones laborales, como pues, todos los trabajadores en banco de sangre o manipulan secreciones, los odontólogos, porque están expuestos a enfermedades de transmisión como hepatitis viral. Antecedentes también de uso de medicamentos que pueden ser hepatotóxicos. También algunas sustancias que pueden tener mecanismos que puedan inducir la ictericia, como son las hierbas medicinales.
También importante buscar información sobre intolerancia a grasas que nos hagan pensar en litiasis biliar, cirugías biliares previas que puedan presentar litiasis residual o también el antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal que puede asociarse con la artritis reversible en un momento de su evolución. En cuanto al estado físico, importante el estado general. Las ictericias obstructivas que impresionan ser más ictéricos que enfermos suelen estar asociados más a problemas de cálculos. En cambio, las ictericias que están comprometidas más de estado general suelen ser enfermedades hepatocelulares. La pérdida de peso es importante porque deben ser sospechar alguna neoplasia. También el grado de ictericia, ¿no? Aquella ictericia amarillo pálido es la ictericia flavínica, que es característica de las anemias hemolíticas. En cambio, si hay un amarillo rojizo, es la ictericia rubínica, característica de lesiones hepatocelulares. Y cuando es una ictericia pues verde aceituna, es la ictericia verdínica, se asocia a colestasis. Importante también aquellos pacientes que tienen colestasis crónicas, que tienen permanentemente elevación de bilirrubinas asociadas a prurito, pueden producir lesiones dérmicas y esto generar pues formación de melanina, ¿no? Y dar un color amarillo pálido, lo que se llama la ictericia melánica. Importante en piel buscar algún signo de rascado, que además sospecha de colestasis. También importante buscar telangiectasias, eritema palmar, distribución feminoide del vello pubiano, circulación corporal que nos hagan sospechar en una hepatología crónica. También la palidez puede estar asociada a una hemólisis, pero también la palidez puede estar asociada a pérdidas sanguíneas por tubo digestivo, en las neoplasias digestivas, que pueden estar asociadas a metástasis, ¿no? A nivel hepático. La presencia de centelasmas en los párpados, que son acumulaciones de grasa, puede estar asociado con problemas de obstrucción crónica de la vía hepática, como la esclerosis primaria. Los fantomas, que son estas formaciones también de grasas, colesterol a nivel de las manos, los troncos, los tendones, ¿no? Y la hiperpigmentación, que puede estar a hemocromatosis, y la presencia del anillo Kaiser-Fleischer a nivel de la córnea, característica de enfermedad de Wilson. También el desarrollo de anomalias generalizadas, que puede darse en el contexto de procesos virales, o un ganglio localizado a nivel supraclavicular izquierdo, que puede estar asociado pues, a neoplasias abdominales, como puede ser pancreáticas o gástricas. La palpación de la vesícula también es importante en un paciente en contexto histérico. Esto puede deberse a una obstrucción biliar por debajo del conducto cístico, ahí se llama el signo de Bar-Pick. Pero otras veces hay una vesícula palpable, no dolorosa, con ictericia progresiva, y esto puede estar asociado a un tumor de cabeza de pan. La hepatomegalia puede acompañar la ictericia en diferentes causas. Puede ser dentro de una hepatitis viral aguda, puede ser por un problema congestivo, metastásico, puede ser un paciente de metástasis hepáticas, puede ser dentro del contexto inicial de una cirrosis hepática, o también puede eh, haber un crecimiento por una obstrucción biliar o una metástasis con infiltración o accesos hepáticos. La hepatomegalia, si la asocia a ictericia, puede ser por un problema hepatocelular o hemolítico. Dentro de un contexto de cirrosis, se puede ser manifestación desde una hipertensión portal. Las hepatomegalías masivas son características de enfermedades linfoproliferativas o también puede estar asociada a hipertensión portal y menos frecuente a procesos infiltrativos como la amiloidosis. Cuando hay un contexto clínico de una colestasis con hepatomegalia, hay que siempre sospechar la posibilidad de una colangitis cruzante o enfermedades infiltrativas granulomatosas como la tuberculosis miliar, o también puede darse en el contexto de una neoplasia de páncreas con obstrucción de la vena esplénica. La hepatitis viral en un 20% puede asociarse a esplenomegalia, ¿no? Y esto es característico, pues, sobre todo en síndromes mononucleósidos asociados a hepatitis.
ha habido de este bar o citomegalovirus. También al ser físico podemos encontrar manifestaciones neurológicas que pueden estar asociados a un deterioro en la función hepatocelular. Puede haber asterixis, flapping, alito hepático y distintos grados de depresión del estado de conciencia. También podemos encontrar manifestaciones de sangrado, cutáneo y mucosa que pueda estar relacionado a alteración en la función hepática. Otras alteraciones, la presencia de ictericia y ascitis, siempre hay que descartar enfermedad hepatocelular, y la causa más probable pues está asociada a cirrosis hepática. En cuanto a exámenes complementarios, en un hemograma vamos a buscar si hay anemia, para pensar en hemólisis, si hay pantopeña, sospecha de hiperatinismo, leucocitosis, si uno sospecha de un proceso de una colocolitis complicada, leucopenia, característico de hepatitis viral, la eosinofilia, que es inducida por fármacos, la BCG suele ser normal en procesos virales, pero está aumentado por procesos infecciosos como también procesos inflamatorios por necrosis. Las bilirrubinas, que es característico de esta entidad de la ictericia, el predominio nos va a permitir orientar hacia dónde es la posible causa. Recordemos que la ictericia hemolítica nunca es superior, casi no siempre superior a 5 miligramos por decilitro. Las ictericias hepatocelulares suelen tener valores crecientes y está asociado a la evolución clínica. Y las obstructivas, por lo general, suelen tener mayor valores de bilirrubinas totales. Pueden llegar hasta 30 miligramos por decilitro. Las transaminasas permiten valorar la función hepática. Cuando hay incremento de las transaminasas hablamos de hepatonecrosis. Generalmente cuando esto sucede están por encima de 10 veces su valor normal. En las hepatitis virales predomina el deterioro de la TGP sobre la TGO, y en la hepatitis alcohólica es el contrario, la TGO está más elevada que la TGP. En hígado graso asociado al alcohol, el aspartato es menos de 8 veces el glucosa y la aminotransferasa es menos de 5 veces el glucosa. En la enfermedad hepática estatóxica, el aspartato y el amino es menos de 4 veces el glucosa. La fosfatasa-alcalina y la gamma-glutamil generalmente se elevan cuando hay problemas de colestasis. Y también podríamos encontrar una leve movilización de transaminasas. En un paciente que se puede encontrar fosfatasa-alcalina elevada, puede ser un signo que antecede a la manifestación de una neoplasia hepática. Cuando hay elevación de fosfatasa-alcalina y prurito, antes de ictericia, debe sospecharse de cirrosis biliar primaria. Generalmente, cuando hablamos de problemas de colestasis, suelen estar asociados a elevación de la fosfatasa alcalina más de 10 veces el límite superior. La resonancia láctica es un marcador tanto de hemólisis como de proliferación tumoral. Entonces, la elevación dentro del contexto de ictericia hay que descartar hemólisis. También se puede dar dentro del contexto de hepatitis tóxica. Y también enfermedades linfoproliferativas, pero en estos casos se asocian también a elevación de beta-2 microglobulina, un marcador para problemas linfoproliferativos. Los factores de corrupción también se pueden alterar, sobre todo el factor 5 y los dependientes de vitamina K, como son el factor 7, 9 y 10. Y esto es porque estos factores se sintetizan en el hígado, por lo tanto, necesitan ser absorbidos a nivel intestinal. Como son liposolubles, necesitan la presencia de la secreción biliar. Entonces, su disminución puede estar o puede ser debido a enfermedades hepatobiliares, como también a problemas obstructivos, que no permiten la secreción de bilis y no favorecen la absorción de la vitamina K. Entonces, en pacientes ictéricos que tienen tiempo prolongado, hay que averiguar si es déficit de vitamina K, o sea, no llega la vitamina K al hígado, o es problema de producción de los factores conversivos. En los países se usa una prueba, la prueba de Kohler,
consiste en administrar vitamina K al paciente por endovenosa y luego medimos cómo está el tiempo también. Si es problema de absorción de vitamina K porque no hay una adecuada secreción de bilis, entonces después de ponerle vitamina K, el paciente mejora su alteración de coagulación. Pero si el paciente después de administrar el vitamina K no mejora el nuevo examen de coagulación, significa que es un problema de síntesis hepática. En el proteinograma electroforético, indirectamente permite evaluar la función hepática, básicamente midiendo la contracción del albúmina. En caso de necrosis hepatocítica, va a haber un aumento de globulinas. Cuando es un problema hepático crónico, como en el caso de la cirrosis, suele haber una asociación de una hipoglucemia con una hipergamma globulinemia polifuncional. En ciertas situaciones podemos pedir ya exámenes especiales, por ejemplo, si sospecho de infecciones virales, pedir marcadores virales. Si sospecho de enfermedades inmunológicas, pedir pruebas inmunológicas. Y otras pruebas, como por ejemplo seroplasmina, si sospecho de enfermedad de Wilson, ferritina, sospecho en problema de hemocromatosis. En cuanto a los exámenes de imágenes, la primera examen de elección es la ecografía. Es de bajo costo, permite valorar el hígado, la vía biliar, permite valorar el páncreas. La desventaja es que es operador dependiente, ¿no? Y también depende de que no encuentre alteración al momento de hacer la ecografía, como incremento de metabolismo que puede alterar la sonoridad. La econdoscopía duodenal es un examen mínimamente invasivo, ¿no?, que permite detectar pues, cálculos pequeños, menores de 3 milímetros. Aquí no hay riesgo de pancreatitis. La tomografía helicoidal es un examen ya un poco más costoso, pero permite identificar el probable nivel de obstrucción. La CEPRE, que es un examen ya invasivo, que no está exento de complicaciones, y permite valorar el árbol biliar y pancreático. También permite un tratamiento si se encuentra cálculos de la vía biliar. La colangiorresonancia es una resonancia de la vía biliar que permite identificar la presencia de cálculos, pero no logra diferenciar entre un cálculo, un coágulo o un tumor o un parásito. Y la coronografía transparetohepática, que es de 100% sensibilidad y especificidad, pero también es una prueba invasiva. Generalmente es de elección cuando las obstrucciones de la bile son proximales. Estamos dando a nivel del hepático común. Aquí en esta imagen podemos ver un hígado con un tumor primario y con metástasis. En esta ecografía abdominal podemos ver una vesícula extendida con presente cálculo, donde está la flecha roja. En esta tomografía podemos ver una vesícula extendida, un colédoco extendido y asociado a un cáncer de páncreas. En esta tomografía podemos ver una vesícula con un cálculo calcificado. Y en la colangioresonancia podemos ver cómo pinta el colédoco y hay una stop final que describe un defecto relleno, es un cálculo. En la CEPRE podemos ver acá la presencia de cálculo en toda la vía biliar. Y en la ecoendoscopía podemos ver la vía biliar y la presencia de cálculo. Ahora daremos un enfoque diagnóstico frente a un paciente con ictericia. Entonces, si tenemos un paciente con ictericia, después de haber hecho una anamnesis prolija, exploración física minuciosa, pedir los primeros exámenes y a un examen de imagen, y si hay sospecha de una enfermedad hepatobiliar, si es sí, tenemos que ver si es un problema hepatocelular o colestásico. Y aquí el laboratorio nos ayudará al diagnóstico. Si sospechamos que es colestásico, necesitamos un examen de imagen para ver dilatación biliar.
De acuerdo a eso, proceder con otro examen de imagen, que puede ser una tomografía, una econdoscopía o una resonancia. Pero si no hay sospecha de enfermedad hepatobiliar, vemos si es bilirubinemia conjugada o no conjugada. Si es no conjugada, hay que buscar criterios de hemólisis. Si no hay eso, pues pensaremos en otras causas hiperuremia indirecta como enfermedad de Gilbert o Crigler-Najjar. Si es predominio biliar conjugada, pues puede ser un síndrome de Rotor o un síndrome de Subin. Si hablamos de ictericia y hay antecedentes después de problemas, enfermedades congénitas que pueden asociarse a cuadros ictéricos, entonces podemos sospechar de que se debe a esas enfermedades de tipo hereditaria, como la enfermedad de Gilbert, ¿no? Que suelen ser una hiperuremia no conjugada o indirecta. Si es una ictericia asociada con evidencia de hemólisis, entonces vamos a encontrar una ictericia asociada a palidez, vamos a tener heces hipercólicas, vamos a encontrar disminución de hematocrito, vamos a encontrar otro marcador de hemólisis como incremento del DH y consumo de lactoglobina. Y si es inmune, puede con directo positivo. Entonces, si estamos frente a un paciente con ictericia por una hiperuremia indirecta, entonces tenemos que ver si es hemólisis o no. Si no hay hemólisis, entonces tenemos que ver cómo están los niveles de bilirrubina. Si es mayor de 4, habrá que hacer otras evaluaciones ya especializadas por el gastroenterólogo. Si es menos de 4, en ese momento tenemos que ver el tiempo, ¿no? La persistencia de 3 a 6 meses. Si es así, entonces tratemos de buscar otras causas, ¿no? Porque hay entidades como la enfermedad de Gilbert que pueden asociarse a estos cuadros. O de repente ampliar con estudios más de mayor complejidad, ¿no? Y si es incierto, pues hay que repetir los controles en unos 3 o 6 meses. Cuando sospecho que la ictericia de enfermedad hepatocelular, entonces estaremos hablando que puede haber necrosis de los hepatocitos. Y en este caso, pues el paciente va a tener ictericia, coluria y normocolia. Aquí encontraremos transaminasas elevadas más 10 veces con lo normal, con enzimas colestasis ligeramente elevadas y también el compromiso del estado general del paciente va a estar relacionado con la gravedad del daño hepatocelular. También habrá compromiso pues de la función hepática como estado de hipolinemia, alteración del factor de coagulación con prolongación del tiempo hepatoquímico. La ictericia colestásica entendiéndose por colestasis a una disminución en la formación de flujo biliar del hepatocito al colangiocito. Y aquí se caracteriza porque va a haber una elevación de la fosfatasa, va a haber elevación de la gamma glutamina. La ictericia colestásica puede ser el problema de alteración del flujo biliar dentro del hígado, se llama colestasis intrahepática, y puede ser en la vía biliar fuera del hígado, se llama colestasis extrahepática. Recordemos siempre que la ictericia colestásica suele estar asociada en la mayoría de casos con prurito, presencia de antomas o xantellamas dependiendo de la enfermedad causante. La orina es colúrica y persistente, y cuando es colestasis extrahepática suele asociarse a heces hipocólicas o acólicas. Entonces, la diferencia entre una ictericia hepatocelular y colestásica, las transaminases están aumentadas en hepatocelular y ligeramente aumentadas en colestásica. La fosfatasa va a ser lo inverso, marcadamente elevada en colestasis y ligeramente alteradas en hepatocelular. El aumento de las sales biliares va a ser marcado en la colestasis y la respuesta de la mejoría del tiempo de vitamina tras la administración de vitamina K, hay respuesta adecuada en la colestasis y no lo va a haber en el hepatocelular. También importante tener claro cuando se produce una enfermedad hepática inducida por medicamentos, se llama DILI, y pueden dar 3 tipos de patrones, un patrón colestásico, hepatocelular y mixto. Entonces, ¿cómo determinar qué patrón está siguiendo y orientar a qué posible fármaco puede estar ocasionando esta alteración? Para eso usamos una fórmula. Es el valor del alanina sulfonasa del paciente entre su valor normal,
todo eso entre la división de la fosfato alcalina del paciente entre el límite superior de alcalina, y esa división sacamos una constante. Si esta constante es menos 2, se mejor estásico. Si es entre 2 y 5, patrón mixto. Si es mayor de 5, y hablaremos de un patrón hepatocelular. Recuerden que este tipo de evaluación se realiza cuando sospechamos de enfermedad hepática inducida por medicamentos, se llama DILI. En la ictericia colestática, recordemos que puede ser intra o extrahepática. Entonces, importante un examen de imágenes. Si hay una ecografía biliar con dilatación de vía biliar, sospecharemos que hay pues una obstrucción. Si así, puede ser por colecolitiasis, o también puede ser por un problema de neoplasia. Si no hay dilatación y sospechamos en una alta obstrucción, ampliaremos con otro examen, puede ser con la resonancia, econdoscopía. Si no hay una alta sospecha, bueno, tendremos que ir a una biopsia hepática, porque hay otras enfermedades que pueden dar colestasis, como la cirrosis biliar primaria, la colonoscopia esclerosante. Importante también cómo diferenciar una obstrucción intraluminal de una extraluminal. Estamos hablando de colestasis hepática. Entonces, la intraluminal puede ser producida por colecolitiasis, por una estenosis postquirúrgica, por una colangitis esclerosante primaria, o una etiología maligna como colangiocarcinoma. Y extraluminal estaría la disfunción esfínter de Oddi, el síndrome de Mirisch, la colongiopatía portal, y de causas malignas el adenocarcinoma de páncreas, el adenocarcinoma ampular, la neoplasia duodenal. Ahora revisaremos un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo femenino, 64 años, con andén de hipertensión arterial, con tratamiento regular de losartán 50 mg al día, ni otras patologías. Tiene andén quirúrgico de colistectomía hace 30 años, quien presenta desde hace 6 días dolor en epigastrio, al inicio insidioso, tipo cólico, intensidad moderada, que se irradia la zona intraescapular y cede parcialmente con ingesta de analgésico. 2 días antes de ingreso se agrega náuseas, vómito de contenido alimenticio en nodos pulmonares, y a las 24 horas antes del ingreso nota cambio de coloración en piel y mucosas de un tinte amarillento. Además se acompaña de coluria y acolia. Al examen físico se encuentra la presión arterial 130/70, mínimo de mercurio, pulso 82 latidos por minuto, un respiratorio de 20 respiraciones por minuto, presión ictericia en piel y mucosas, en aparato cardiopulmonar normal, en abdomen blando, indoloro, no hay masas y ruido de presente. Este es el contexto clínico del caso que está presentando. Entonces, tenemos que identificar los síntomas, los signos, plantear diagnóstico de síndrome y un examen auxiliar. Resumiendo, es un paciente femenino de 64 años con andén de hipertensión arterial, andén de quirúrgica con colestectomía de 30 años, un cuadro de dolor de 6 días de evolución, luego se asocia náusea, vómito y últimamente aparece ictericia acompañada de coluria y acolia. Los síntomas que se pueden identificar en este caso sería el dolor abdominal, los vómitos, la ictericia, la coluria y la acolia. Y los signos que se pueden identificar es la ictericia piel mucosa. En este contexto de síntomas y signos, en este caso clínico, podemos plantear que el paciente tiene un síndrome doloroso abdominal. También el paciente tiene una ictericia de tipo obstructiva extrahepática. Obstructiva extrahepática por la presencia de la colia. Recordemos que cuando la colestasis intrahepática no hay acolia. Cuando el problema es extrahepático, la obstrucción, sí se acompaña acolia porque hay una dificultad para la excreción de la bilis hacia la feces y da este color amarillo. Entonces, un síndrome de colestasis hepático, también un síndrome doloroso abdominal, y para lo cual pedimos exámenes para probar o descartar nuestra hipodiagnóstica que probablemente en el contexto clínico del paciente, que es un cuadro agudo, caracterizado por un doloroso abdominal, por una ictericia colestática hepática, se pueda deber a una coleocolitiasis. Entonces, para eso pedimos un hemograma,
un perfil bioquímico, un perfil hepático, un perfil de coagulación, lactante de fase aguda y un examen de imágenes, como primer examen, una ecografía abdominal. Puedo ver que a nivel de leucocitos hay una leucocitosis, la bilirrubina total está elevado, apelodomía directa, fosfatidilina también está aumentada, las transaciones están casi normal. En la ecografía de abdomen se evidencia un coleuco dilatado en su porción proximal. Se realiza una colangioresonancia y se encuentra pues un coleuco de hasta 10 milímetros de calibre y también se encuentra imágenes sospechosas de cálculo de unos 5 milímetros de diámetro. Tengo la imagen de la colangioresonancia y podemos ver como la presencia de un defecto de relleno, ¿no? Sospechoso de una litiasis. Entonces, el diagnóstico de que se trata es una coleocolitiasis. Acá ustedes tienen las referencias bibliográficas que se han empleado para preparar esta exposición de hoy día. Muchas gracias.